Bendiciones, amados estudiantes de primer año del Instituto CMS Chile, a su cuarta unidad de esta asignatura Método de Estudio Bíblico, esta asignatura apasionante en el cual nos va a enseñar a cómo nosotros poder escudriñar, estudiar, investigar, ser apasionados por la palabra. Amén. En esta oportunidad, vamos en comunidad 4, vamos a estar vamos a estar enseñando el método histórico crítico. Voy a compartir pantalla para poder compartir con ustedes un PowerPoint. Comenzamos. Cuarta unidad, método histórico crítico. ¿Qué es el método histórico crítico? El método histórico crítico significa tratar la Biblia como cualquier otra obra, lo que conlleva a su vez a resaltar cómo se diferencia de otras obras. Así, una de las consecuencias de la crítica histórica puede ser mostrar que la Biblia no es no es como cualquier otro libro, sino que es un libro importantísimo, viéndolo así como un método de estudio bíblico. Histórico crítico. Bueno, la Biblia se ha construido en un infalible libro de historias en sus narraciones. Se han verificado a través de los siglos, encontrándoseles veraces para los historiadores, es investigar sucesos pasados y escribir o reescribir la historia. La palabra crítico proviene del término griego, krino, que quiere decir juzgar. Así entonces se llama crítica bíblica a la ciencia que busca, por medio de una detallada y cuidadosa encuesta, establecer las palabras exactas de los manuscritos, versiones y citas, y determinar la composición, fecha, paternidad literaria y valor histórico. Según por la evidencia interna, bueno, esta parte se divide en dos, crítica alta y crítica baja. Recibe el nombre de historia y textual. Respectivamente, como su nombre lo indica, la crítica textual es la que se encarga de verificar la exactitud del texto bíblico. En el tema histórico, lo vamos a dividir un poquito. Una vez que contemos con el cuadro histórico general, podremos realizar un estudio más detallado. Este se puede efectuar de tres maneras principales. Primera, dedicándose al estudio de un periodo específico de la historia bíblica. Por ejemplo, el tiempo de los jueces, aquí es posible adentrarse en los detalles y circunstancias de este lapso de la historia de Israel. El reino de Salomón sería otra época rica en enseñanzas. Como segunda fase o segundo punto, es la forma de estudiar la perspectiva histórica de un solo libro, la comprensión exacta de algunos de ellos, en gran parte, depende de los antecedentes que poseemos sobre los eventos que allí se narran. Y tercer punto, tercera fase o paso,
Se puede someter un solo capítulo al análisis histórico. ¿Cuántos emocionantes descubrimientos nos esperan al estudiar en esta forma? Por ejemplo, el capítulo 56 de la profecía de Isaías. Llegaremos a comprender por qué el profeta principia el capítulo aclarando en el año que murió Usías. En el tema crítico, lo dividimos obviamente, la crítica histórica. Esta crítica se ocupa de trabajar empleando los resultados de la crítica textual, aceptando como un hecho que posee el texto correcto, procede a confirmar las afirmaciones que el texto hace relación con su paternidad literaria. Para tal efecto, es preciso elegir primeramente un libro que constituya la unidad básica de estudio y luego se realizará el estudio investigativo de las siguientes áreas. Por eso es un método histórico crítico, porque va muy llevado y en conjunto y ligado de la mano con lo con lo histórico, la historia. Amén. Continuamos. Detalles del tema crítico. Uno, ¿qué es lo que es la paternidad literaria? ¿Qué? ¿Quién fue el autor del libro? Eso quiere decir paternidad literaria. ¿Qué es lo que quiere decir destinatario? Es decir, a quien se escribió ese libro, ese párrafo o esa epístola, etc. Tercer, el lugar en donde se escribió. Cuarto, fecha, cuándo se escribió. Quinto, propósito, cuál era el objetivo del autor. Amén. Ahora lo vamos a ver detallado. La paternidad literaria, ¿quién fue el autor del libro? Para establecer la paternidad literaria de un libro de la Biblia es necesario depender de las evidencias que encontraremos dentro y fuera de él. Y se usa el método histórico. Amén. Destinatario, ¿a quién se escribió? En ocasiones es fácil determinar el destinatario, es decir, la persona o personas a quienes se escribió el libro, obviamente. El lugar, ¿en dónde se escribió? Bueno, pocos libros de la Biblia mencionan dónde fueron escritos. La fecha, ¿cuándo se escribió? Bueno, las fechas es que se escribieron los libros de la Biblia, si son de importancia estratégica, ya que con frecuencia se encuentran íntimamente ligadas al problema de la paternidad literaria, o sea, al autor, cuando el autor determinó escribir tal obra, tal lectura. El propósito, ¿cuál era el objetivo del autor? Bueno, nos interesa descubrir el propósito que el autor haya tenido al escribir sus libros. Es de real importancia. Los libros de la Biblia se escriben básicamente con tres propósitos. El primer propósito es evangelístico, y esto quiere decir es lograr que el destinatario reciba a Jesús en el corazón como su Señor y Salvador. Didáctico es enseñar alguna doctrina o corregir algún error doctrinal. Y el punto 3, o el tercer propósito, pastoral, animar a las personas en alguna de sus emociones. Bueno, como conclusión, cuando aplicas el método de estudio bíblico, histórico y crítico de algún libro o párrafo específico, te da la seguridad, tranquilidad para interpretar y comprender bien las escrituras, porque este método te pide que investigues, estudies a trasfondo cada detalle de las palabras, la cual quizás tú ni siquiera te imaginas. Bueno, con esta última diapositiva hemos terminado la cuarta unidad, método de estudio bíblico, histórico, crítico. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que podamos seguir avanzando en esta carrera de estudio, de poder perfeccionarte en todo lo que tú anheles en tu corazón. Deseo en mi corazón que sigas avanzando, que sigas creciendo y que el Señor te pueda usar grandemente para su gloria. El Señor te bendiga y nos vemos en una próxima clase. Shalom.